Hoy te quiero hablar un mensaje que para mí es un mensaje importante para la iglesia del Señor. Y entiendo que es una palabra para ti. Ya que la adoración es algo más que una lista de canciones. La adoración no tiene tanto que ver con equipos de sonidos. Porque podemos pensar que la iglesia del Señor es lo que hoy en día nosotros hemos creído que es la iglesia. Podemos cometer el error de decir, voy a la iglesia a adorar a Dios. Pero ese es un concepto totalmente contemporáneo y moderno, ya que la adoración que Dios nos pide va más allá de un templo edificado por manos de hombre. La adoración que Dios nos pide va más allá que un acto de levantar las manos. La adoración que Dios nos pide va más allá de un listado de 5 canciones del domingo. La adoración que Dios nos pide tiene que ver más que con un formato, con un estilo de vida. Así que en esta mañana te quiero hablar bajo el tema que la adoración es un estilo de vida. La adoración no tiene que ver tanto con lo que pareces, sino con lo que eres. Porque puedes parecer cristiano, puedo parecer hijo de Dios, pero cuántos sorprendidos habremos aquel día que estemos delante de la presencia de Dios, de gente que no parecían hijos de Dios, pero que su corazón sí era un corazón de adorador. Porque Dios no mira lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Y hoy te quiero hablar de la adoración y te quiero llevar a 3 puntos a la luz de la palabra. Y al final de todo lo que te hable, tú me dirás si de verdad la adoración es tu estilo de vida. Estoy leyendo primero de Samuel 16:17, la siguiente. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien. ¿Alguno que toque? ¿Está oyendo? Tienen que tocar bien. Y tráemelo. El siguiente verso. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, así como lo de Monterrey. ¿Dónde están, hombre? ¿Dónde están? Vamos, vamos, deja esa baja autoestima. ¿Dónde están? Eso, los de bigote, ¿dónde están? Hermosos. Y Jehová está con él. Quiero que te detengas ahí, detente ahí. David, hijo de Isaí, está en un lugar llamado Belén. Belén es un lugar que no está cercano al palacio, no colinda con el palacio. Belén es un lugar alejado. Belén es un lugar en donde tal vez no era de las ciudades más importantes del reino. De hecho, Belén a menudo era tomado como un lugar pequeño, como un lugar menospreciado, parecido a Nazaret. Pero es este muchacho David en Belén, aquel que parece ser la solución del problema del rey de la nación. En el palacio nacional hay un problema. El mandatario de la nación parece ser que de alguna manera desobedeció a Dios. Porque no hay paz para el hombre y para la mujer que vive en desobediencia con Dios. Por más dinero que tengas, por más fama que tengas, por más posición que tengas, puedes ser el presidente de la república, pero si tu vida no está acorde con Dios, nunca habrá paz. Corre solo el impío sin que nadie lo persiga, porque el impío, su mente lo trastorna. Pero la única paz que es sostenible es la paz de Dios. Es la que sobrepasa entendimientos. El mundo no la puede entender, porque el mundo piensa que su paz consiste en tener dinero en el banco. Pero hay gente con dinero en el banco suicidándose. El mundo piensa que la paz consiste en tener amistades, relaciones, fama. Yo conozco gente con mucha fama que hoy en día está recibiendo terapia porque están deprimidos. Entonces la única paz permanente es la paz de Dios. Y parece ser que David, el muchacho,
en Belén. Tiene la solución para un rey atormentado, porque Dios ya lo desechó, porque le desobedeció a Dios, porque empezó a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, porque empezó a consultar con adivinas, porque empezó a decir y hacer aquello que él sabe que Dios no estaba de acuerdo. Y sus criados le recomiendan a Saúl: tú lo que necesitas es alguien que toque bien el arpa. Oh, hermano, yo conozco la música. Yo soy profesor de música, por favor vayan conmigo. Yo conozco la música. Y yo conozco que la música hecha para Dios transforma atmósferas. Ellos le dicen a David, a Saúl: tú necesitas a alguien que toque bien. Y uno de los principales, uno de sus criados le dice a Saúl: yo he visto. Vete al verso anterior, por favor, la página anterior conmigo. Yo he visto. David estaba escondido en Belén cuidando las ovejas de su papá. David no era famoso. David no tenía muchos seguidores en redes sociales. David no era el más alto de Israel. Saúl sí, de hombros para arriba era el más hermoso, era notorio. David era tal vez uno más del montón. De hecho, David para su papá era hasta uno no tomado en cuenta. La palabra registra que cuando el profeta llega a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey, el papá no lo tomó en cuenta. El papá modeló, hizo una pasarela de todos sus hijos, uno por uno, uno por uno. Y al final el profeta le pregunta: ¿no habrá uno más? Pero es que ese no era el tomado en cuenta. David parece ser el hijo de un matrimonio en donde tal vez lo hicieron por fuera. Un hijo de otra madre tal vez. Un hijo que tal vez era que comía en la cocina y los demás comían en el comedor. ¿Alguien me entiende? David era el menospreciado. David era como el Uber de la familia. David era el Didi, el que hacía los mandados. David era el que nadie quería mostrar. David era el hijo que tal vez no enorgullecía a papá. Pero a mí me gusta Dios, porque el Dios al que yo le sirvo es especialista tomando a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. A mí me gustan los plan B de Dios. Yo soy un plan B de Dios. No se supone que yo tenía que estar aquí esta mañana, porque yo vengo de un lugar llamado Colón. Un lugar en donde la gente tiran balas, un lugar en donde la gente se corta con cuchillos, un lugar en donde la droga abunda, un lugar en donde la violencia, la prostitución, un lugar en donde parece ser un Lodebar, un lugar de gente desesperada. Yo vengo de ahí. No se supone que yo tenía que estar aquí, pero Dios se plació. Pero Dios puso su mirada en ti. A pesar de que no vienes de una mejor familia, a pesar de que tu apellido no es los mejores apellidos de la sociedad, Dios te miró y dijo: voy a poner mis manos sobre ti, y voy a hacer una gran nación de ti, y voy a hacer proezas de ti. Porque si Dios está contigo, nada te es imposible. Y ahí estaba David escondido. Y mira lo que dice el criado: yo he visto. Yo he Alguien, escúchame, si la adoración es tu estilo de vida, alguien te va a ver. Conmigo, por favor. Alguien te va a ver. Si la adoración es tu estilo de vida, alguien te va a notar. Si la adoración es tu estilo de vida, aunque tú estés escondido como David cuidando las ovejas de tu papá, alguien va a ver tu trabajo. Conmigo, por favor. Ahí está. Te van a ver. Hay mucha gente que piensa que para que te vean te tienes que dar a notar. Pero en Dios no es así. En Dios es lo opuesto. En Dios, si tú eres fiel en lo poco, entonces Dios te pone en lo mucho. En Dios, si tú le buscas en lo oculto, entonces Él te recompensa en lo público. Pero la gente no entiende este secreto. La gente piensa que la única manera de darme a notar es pisoteando al otro. Y si yo piso al otro, y si yo indispongo al otro, y si en mi trabajo hablo mal de mi compañero, y si alguien debe saber lo que estoy hablando.
Alguien debe tener un compañero que siempre está viendo a qué hora llegas para decirle al jefe. Alguien debe tener un compañero que la más mínima cosa que haga la publica hasta en Facebook. Pero es que no entienden que en Dios las cosas son diferentes. David estaba escondido haciendo las cosas pequeñas, pero alguien lo había visto. Vengo a hablarle a un adorador de espíritu. Si tú estás escondido, tal vez estás detrás de bastidores, tal vez nadie te conoce, tal vez no eres famoso en redes, tal vez no estás en grandes plataformas, tal vez estás esperando una oportunidad para dar a demostrar lo que tienes, pero nadie te mira. Yo te quiero decir que Dios te está viendo, y si la adoración es tu estilo de vida, te van a ver, te van a notar. Deja de desesperar, deja de inquietarte y sigue como David haciendo las cosas pequeñas. Sigue siendo fiel, sigue limpiando ese baño con amor, sigue trabajando con amor. Aunque la gente te menosprecie, sigue haciéndolo con amor. Piensa que tú eres un mandadito, piensa que tú eres como un iletrado, piensa que tú eres un don nadie. Sigue haciéndolo con amor, porque Dios te está viendo. Y cuando Dios te ve, aunque el hombre no te avale, cuando Dios abre puertas, aunque el hombre te las cierre, nadie puede detenerte. La fama del hombre es efímera, pero cuando te haces famoso para Dios, aunque nadie te conozca, Él amplifica tu nombre, Él amplifica tu fama, Él amplifica quién eres. Dios no tiene problema con hacerte famoso. La palabra dice que Abraham era famoso. Dios no tiene problema con tomar tu nombre y escribirlo entre los grandes. Dios no tiene problema con darte bendiciones, pero Dios necesita gente que le adore en la intimidad. No que parezcas, sino que seas. Todo mundo puede venir el domingo a la iglesia y levantar las manos. Todo el mundo puede hacer esto. Hasta el diablo puede hacerlo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Muchos de nosotros no temblamos. Pero un adorador es aquel que en medio de la tribulación, un adorador es aquel que en medio del emprendimiento que fracasó, tal vez saliste de la casa de papá a la casa de mamá y te fuiste a tu propio emprendimiento. Tal vez Dios te regaló una familia, tal vez empezaste a hacer algo, pero has tenido que ser testigo en esta temporada como en vez de avanzar empiezas a retroceder. Y de pronto tuviste que regresar a la casa de papá y mamá. Tal vez te avergüenzas, tal vez te da pena contar el fracaso, pero un adorador en medio del fracaso alza sus ojos a los montes, porque de ahí viene ese socorro, porque ahí está tu Dios. Un adorador es aquel que busca a Dios aun cuando nadie te ve. Diría el profeta Alejandro Sanz: puede ser o no ser. Primera cosa, te van a ver. Deja de opacar a otros, porque no se brilla opacando a otros. Tú tienes un brillo específico. Los gringos dicen be yourself, sé tú mismo. Yo predico como yo. Yo no puedo predicar como Dante Gebel. Yo no puedo predicar como Cash Luna. Ellos tienen su unción, ellos tienen su gloria. Yo tengo que ser yo. ¿Sabes cuánta gente quiere cantar como Marco Witt? Ah, hermano, levanten sus manos, hasta cambian la voz. Porque sé tú mismo. Porque cuando tú eres tú mismo, Dios te va a dar lo tuyo. Es el problema del evangelio. Todo el mundo quiere ser como el otro. Sé tú mismo. Porque en Monterrey necesita a alguien como tú. Si no, Dios no te hubiera hecho con esas cualidades. Gente chaparrita se quieren operar para ser más altos, y los más altos se quieren operar para ser más bajos. Los güeritos quieren ser morenitos y con el cabello chino como yo, y la gente como yo quiere ser güerita. Miren a Michael Jackson, no se blanqueó. No fue un accidente. Te van a ver por quién eres, te van a ver. Si haces las pequeñas cosas, te van a ver. Sigue fiel, sigue fiel, persevera. Dios te va a ver. ¿Alguien le da un aplauso al Rey de Reyes? Gloria a Dios.
Mira lo que dice 1 de Samuel 18, 28. La siguiente conmigo, por favor. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Detente ahí. Usted está viendo lo que está pasando en la vida de David. Dios lo saca de la incógnito. Dios lo saca de ser un pastor de ovejas, que hoy en día el pastor es una posición eminente. En esa época no. En esa época era lo peor de lo peor. Eso no lo quería hacer ninguno de los hermanos de David. Pero de pronto David llega al palacio. Y cuando David está en el palacio, ahora la persona a la que David le está proporcionando un servicio, David está tocando el arpa y Saúl se está sanando. La compañía de David parece que le hace bien a Saúl, pero Saúl no está contento con eso. Saúl no está contento con que David está haciendo el bien. Hermano y hermana que me escuchas, aunque tú estés haciendo toda buena obra, siempre va a haber gente que por solamente tener la cara como la tienes, te van a odiar. Hay problemas que tú te buscas, pero hay problemas que vienen solos. David no le ha hecho nada malo a Saúl. David está tocando el arpa y Saúl le está tirando lanzas. Él está tocando y tiene que evadir las lanzas, porque al que él está sirviendo lo quiere matar. ¿Sabe por qué? Porque toda buena obra, dice la palabra de Dios, provoca la envidia de tu hermano. Abriste un negocio, una taquería, y empezó a prosperar, y ahora el vecino del frente también quiere vender tacos. No puede vender otra cosa, porque hay gente envidiosa. Te compras un carro, ellos no saben ni cómo te lo compraste. Ellos no saben ni siquiera si te lo regalaron o si lo debes. Pero como te vieron que tienes un carro nuevo, ahora el vecino también quiere un carro nuevo. Y si no lo puede tener, entonces te culpa de narcotraficante. Hermano, la gente es rara. La gente parece ser que su problema no es que te vaya bien. El problema de la gente es que te vaya mejor que ellos. Porque la gente que le va mal hasta le hacemos despensa. Hasta oramos por ellos. Hermano, la hermana Juancha de la cadera ancha llovió y se le inundó la casa. Hermano, visitémosla. Hermano, démosle dinero, una ofrenda. Pero cuando la hermana Juancha se restaura y Dios la levanta, y de pronto la hermana Juancha asciende. Era la hermana Juancha, la gobernadora de Monterrey. No, Juancha está rara. Ese era el problema de Saúl. El problema de Saúl es que las mujeres inventaron una canción que no le gustó a Saúl. Y parece que era la canción de tendencia de Spotify. Era la canción de tendencia de Shalom FM, Israel FM. Las mujeres cantaban: Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Entonces parece ser que el muchacho empieza a ser más famoso que Saúl. Y Saúl eso le dolió en el corazón. Te quiero decir una cosa, mi hermano. Si a ti te duele ver a otro avanzar, tienes un problema. Tú te tienes que gozar con el crecimiento de tu hermano. Yo me gozo cuando al otro le va bien, porque si a mi vecino le va bien, significa que yo sigo en la fila. Deja la envidia. ¿Sabe cuántos pastores se envidian y pelean puras tonterías? ¿Quién tiene más miembros? ¿Quién tiene las mejores sillas? ¿Quién tiene la pantalla más grande? Sé tú mismo. La palabra dice que Saúl decidió ser enemigo de David todos los días. Segunda cosa que te quiero enseñar esta mañana: si la adoración es tu estilo de vida, aunque el rey sea tu enemigo, aunque la calumnia se levante contra ti, aunque tengas un momento en donde se te levantaron procesos legales, aunque te quieran matar, el proceso no te va a cambiar. Conmigo, por favor. Conmigo, el proceso no te cambia.
Cuando eres un adorador, aunque Saúl se constituya en tu enemigo, tú no te constituyes enemigo de Saúl. La palabra de Dios nunca registra que David conspiró en contra de Saúl. Nunca levantó un dedo sobre Saúl, porque aunque Saúl estaba errático, aunque Saúl estaba endemoniado, aunque Saúl lo quería matar, la palabra declara que David, teniendo la oportunidad de hacerlo, se decía a sí mismo: no tocaré al ungido de Jehová. ¿Alguien dice amén? Cuando eres un adorador, te mantienes tranquilo en medio del proceso. Le vengo a hablar a una gente que de pronto se levantó un proceso legal en tu vida. De pronto se levantó algo injusto en tu vida, en tu contra. De pronto tu familia empezó a hablar de ti. De pronto ese es el momento en el que más estás buscando a Dios. De pronto dice: ahora sí, Señor, voy con todo. Agárrate, diablo. Y ahora que estás buscando a Dios es cuando la situación se te empezó a complicar. Ahora el jefe del trabajo te despidió. Ahora estrellaste el carro. Nunca te había estrellado, pero ahora lo estrellaste. Ahora la cosa se puso rara y te estás amargando, te estás ofuscando, te estás desesperando. Te vine a dar un mensaje de parte del cielo. Escucha lo que te dice Dios. Si eres un adorador, el proceso no te cambia. Si eres un adorador, te mantienes dulce. Keep sweet. Mantente dulce. Aunque te estén dando con todo, hasta con el banquillo, no tires la toalla. Ese es como en el boxeo. ¿Alguien vio la pelea del Canelo? Algún día va a tener revancha, brother. Bueno, tú estás en la esquina y te están dando con todo. El boxeador, aunque esté noqueado, pero si tú sigues tirando puños, no te van a parar la pelea. Aunque tú estés noqueado, tienes que seguir tirando. No permitas que los procesos te hagan abortar los planes de Dios. No permitas que las situaciones que no entiendes de la vida te amarguen y te cambien. Mantente confiando en que tú eres hijo, eres hija de Dios. Y si eres hijo de Dios, Él te prometió en su palabra que Él estaría contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Él te prometió que en el mundo tendrías aflicciones, pero confía, porque yo vencí el mundo, te dice Dios. Él es tu pastor y nada te faltará. Y aunque andes por el valle de la sombra y de la desesperación, no debes temer mal alguno, porque su vara y su callado te van a infundir aliento. Él preparará mesas para ti, para que tú comas sabroso en presencia de los que te angustian. Él es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria y Él levanta tu cabeza. No debes temer a 10 millares de gente que hagan sitio contra ti. Pueden venir contra ti por un camino a atacarte, pero cuando Dios se levante tendrán que huir por 7, dice Dios. El proceso no te cambia. Eres un adorador, mantente dulce. Estás en tus procesos, no te amargues. Hay mucha gente que viene el domingo y sienten paz. Sienten como que Dios los recarga, como que los alivia. Pero te vas allá el lunes, te vas el martes, y ya el miércoles se te acaba la pila espiritual que recibiste aquí. Y los procesos de la vida te ahogan. Y las situaciones te ahogan. Y el dinero te ahoga. Y los procesos con la familia te ahogan. Y estás buscando a Dios. Y de pronto una carta que te llega a tu trabajo: quiero el divorcio, te ahoga. Y de pronto una demanda que no esperabas te ahoga. Y de pronto una situación. No cambies tu carácter. Mantente confiando en Dios, porque Él te prometió que los que esperan a Él nunca serán avergonzados. Nunca. Busqué a Jehová y Él me oyó, Salmo 34:7, y me libró de todas mis angustias. Los que miraron a Él nunca fueron avergonzados y sus rostros fueron levantados. A la altura del verso 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Te defiende. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Es que la gente cree que tú estás solo, pero no han visto al Dios que tú tienes. Y es un Dios que desde tiempo inmemorial libera a su pueblo con mano poderosa. Si Él es capaz de abrir un mar rojo, no va a ser capaz de abrir una corte. No va a ser capaz de abrir un juzgado a tu favor. No va a ser capaz de cambiar un veredicto. No va a ser capaz de cambiar esa enfermedad que te está matando a tu favor. ¿Alguien dice amén? Dios está contigo. No cambies tu carácter. Dale un aplauso al Rey. No cambies. No cambies.
No cambies. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. ¿Alguien puede declarar conmigo? Canta el pueblo al rey, canta el pueblo al rey. Dilo conmigo: santo, santo, soberano es él, soberano es el santo, santo, y por siempre santo, santo, santo por siempre, santo. Samuel, 1 Samuel 17:23. Mira lo que sigue diciendo. Mientras él hablaba, la palabra está hablando de un paladín llamado Goliat. Él hablaba, el gigante hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y habló las mismas. Era una repetición. Goliat estaba en modo grabación. Estaba bis. ¿Sabe cuando repites algo? Parece que tenía una grabación. Y desde el día 1 hasta el día 40 en el valle de Ela estaba repitiendo las mismas palabras. David estaba en Belén. Dios lo ve, lo promueve al Palacio Nacional. En el Palacio Nacional empieza a servir. Su servicio provoca envidia, pero él no cambió su carácter. Él se mantuvo siendo el mismo salmista, el dulce cantor de Israel. Y su fama creció tanto que Dios quitó el reinado de la casa de Saúl. El reinado le pertenecía a Jonatán. Jonatán era el sucesor directo. Era un buen muchacho, tenía una buena actitud. Jonatán pudiera ser un buen rey. Pero el pecado de su padre quitó el reinado de su casa. Papá, mamá, te estoy hablando a ti. Y Dios tomó a David y le dio a David lo que David no esperaba. David no merecía eso, no estaba preparado para eso. No era del ejército, no era académico, no era de una familia de la burguesía. Era un vulgar pastorcito de Belén. Pero Dios lo levantó. Dios le dio un nombre tan grande que siendo una nación pequeña, sus enemigos le temían, las naciones vecinas le temían. Y es en ese entorno cuando los filisteos, que eran eternos enemigos del pueblo de Dios, se levantan con Goliat. David parece que está en vísperas. Él fue al lugar de la batalla a llevar pan y queso. Bueno, también café, porque el papá lo mandó a llevar pan y queso a sus hermanos. Y David, la palabra dice que escuchó las mismas palabras. Goliat estaba amenazando, Goliat estaba amedrentando, Goliat estaba diciéndole al pueblo del Dios viviente que eran perros, que los iba a matar. Goliat estaba diciendo que ellos no eran nadie delante de él. Entréguenme a uno que pelee conmigo, y si él me gana, nosotros le servimos, pero si nosotros le ganamos, ustedes nos sirven. Es lo que Goliat le decía al pueblo de Dios. Y Saúl y todo el ejército estaban así, con miedo, estaban temerosos, porque delante de ellos había un gigante. Pero David no era cualquier hombre. David era un adorador. Y mira lo que dice la palabra. Habló las mismas palabras y David, y las oyó. David las oyó. A mí me llama la atención que cuando David llega al lugar de la guerra,
A David le hablaron sus hermanos. Los hermanos le dijeron a David: vete de aquí. ¿Qué haces aquí? Estás haciendo un plan en tu corazón. Quieres hacer algo porque te conocemos. Y me llama la atención que David no escuchó a sus hermanos, no los oyó. Pero cuando David llega donde el rey Saúl intenta decirle a David: no vayas. El rey Saúl intenta decirle: te va a matar. El rey Saúl intenta como desanimarlo, porque el rey, aunque era rey, era miedoso. Pero David no oyó al rey, no oyó a sus hermanos, no oyó al rey, pero sí oyó a Goliat. Cuando eres un adorador, tu oído está puesto en el propósito. Cuando eres un adorador, no te distraes con tonterías. Hay gente que te van a sacar de tu destino, no la escuchas. Hay un dicho, ¿cómo dice? A palabras necias. Bueno, en Panamá decimos a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos. Así decimos en Panamá. David no escuchó a los que lo estaban distrayendo. David tenía un propósito. David dijo: uy, ese bojón va a vencer al ejército de Dios. Ese gigante cree que me va a vencer. Yo te quiero decir una cosa. David tenía un gigante físico. El gigante de David se llamaba Goliat. Pero el gigante tuyo no es físico, tal vez. Tal vez el gigante tuyo es la condición de vida que tienes hoy. Tal vez el gigante que tienes es tu matrimonio que se te está cayendo a pedazos. Tal vez el gigante que tienes es la depresión en la que estás sumido hace meses. Tal vez el gigante que tienes es esa falta de economía que te está abrazando. Parece como que cada vez la cuenta bancaria va más abajo, más abajo, más abajo, y te está desesperando, y eso se ha convertido en un gigante para ti. Pero yo te quiero decir que si tú eres un adorador, lo último que te quiero enseñar esta mañana: vas a derribar a tus gigantes. Si eres un adorador como David, vas a escuchar las mismas palabras, pero vas a tener otra actitud. El ejército de Dios escuchó las palabras de Goliat y estaban temerosos, querían huir, no querían confrontar a Goliat. Pero David dijo: ven acá, tú eres muy bocón, tú hablas demasiado, demuéstrame aquí que tú eres bueno. Porque cuando tú eres un adorador, aunque tú no califiques, aunque David no era grande, aunque David no era del ejército, aunque no tenía una educación militar, él sabía que tenía el Espíritu de Dios. Y cuando Dios está contigo, nada te va a hacer frente. Cuando Dios está contigo, aunque la noche pinte que es muy oscura, Dios va a resplandecer su sol de justicia. Cuando Dios está contigo, Él te va a respaldar. ¿Alguien dice amén? Alguien tiene que levantarse. Vine a sacudir tu fe. Vine a sacarte de ese letargo. Vine a sacarte de esa vida deprimida. Y te vine a decir que vas a vencer a los gigantes de tu vida. Solo tienes que ser un adorador. Cuando tú buscas a Dios en espíritu y en verdad, las cosas que se te han levantado como gigantes, en el nombre de Jesús se van a caer. Goliat le dijo: yo te voy a matar como a perro. Goliat le dijo: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con palo y con piedra. Quiso avergonzarlo, porque toda la pelea de David y Goliat fue una pelea psicológica. Mira bien el texto. Nunca hubo enfrentamiento físico. Nunca. La única agresión física fue el piedrazo en la frente de Goliat. Toda la batalla fue dialéctica. Goliat le decía y le decía, y David le respondía. Y Goliat le decía: eres un perro. Y David le decía: ya yo he matado a los lobos, a los osos y a los leones le he roto la quijada. A ti te voy a matar también. Y Goliat lo amenazaba y David le decía: hoy te voy a quitar esa cabeza. Es una guerra verbal. Habla la palabra en tu vida. Las mismas palabras que oyó David, la iglesia la está oyendo hoy día. ¿Qué escuchamos en los noticieros? Escuchamos que el peso va a caer de valor. Escuchamos que el gobierno norteamericano va a entrar en crisis, el gobierno mexicano. Escuchamos que el crimen no nos va a dejar vivir. Escuchamos que la situación va de mal en peor. Empezamos que hay una crisis. Es lo que se escucha, lo que se escucha. Y la iglesia deprimida, y la iglesia alarmada.
quiero decirte algo, más allá de lo que dice TV Azteca, más allá de lo que dice Televisa, más allá de lo que dice Milenio, más allá de lo que dicen los noticieros, hay un noticiero del cielo, y hoy te lo vengo a decir. Y el cielo dice: no te preocupes, aunque todo pinta mal, el peso no va a decaer, el peso no va a caer su valor. Miren lo que está pasando, abre los ojos del espíritu. Parecía que todo iba mal hace un año, pero el peso no está decayendo, sino que el peso está aumentando. Parecía que todo iba mal, pero de pronto Dios empezó a meter su mano. La iglesia del Señor tiene que despertar. Escúchame, por favor. No es casualidad que Donald Trump haya ganado en Estados Unidos. Él no tenía que ganar. Él no iba a ganar. Si usted sabe un poquito de política, él no debía ganar. Debía ganar Kamala Harris. Ella pintaba favorita, todo estaba en su contra. Recuerda que Donald Trump estaba en un proceso legal. Recuerda que la nación estaba en contra de él. Pero el Dios de las eras hace como quiere, con quien quiere. Y te puede gustar o no te puede gustar. Yo no estaré de acuerdo con su cabellito, con su forma. Pero así como Dios usó a Nabucodonosor para traer justicia a su pueblo, así Dios puede usar a un tipo llamado Trump para traer justicia a México. Porque México necesita justicia. Porque el gobierno le ha dado la espalda a su país. Escúchame. No te vengo a hablar de política, pero te quiero hablar las palabras del cielo, no las palabras de Goliat. En las palabras del cielo se escucha un eco. Yo escucho un eco. Justicia. Viene un tiempo de reivindicación para la nación. Esto lo profeticé hace un par de meses, con el temor de Dios. Esto no lo tomo a la ligera. Es un tiempo de 5 años que empezó en el 2025 hasta el 2030. Es un tiempo de restitución para la nación. Escúchame. Y Dios decretó que lo va a hacer a través de mano extranjera. Escúchame, no es casualidad que el primer día que tomó posesión este tipo, que muchos llaman locos, firmó una orden ejecutiva en donde involucró a 7 grupos criminales y los elevó al grado de terroristas. Ustedes saben qué pasó. Y acto seguido el gobierno mexicano se ha visto obligado a entregar uno por uno. No es casualidad que un día llega un secretario de Estado, Marco Rubio, y el día siguiente se destapa una cloaca en el país. No es casualidad. Dios está haciendo justicia, porque hay demasiada sangre inocente derramada en este país. Hay demasiadas madres, demasiados padres buscando a sus hijos desaparecidos. Hay demasiada gente hoy llorando, gente que no aparecen. Demasiados empresarios extorsionados. Yo te lo digo como migrante. Yo entro siempre por el aeropuerto. Yo viajo con pasaporte. Y como migrante he visto lo que pasa en México. Yo lo he visto en primera persona. He visto cómo abusan de los migrantes. He visto cómo la organización criminal a veces hasta saca ventaja de la corrupción del gobierno. Dios va a hacer justicia. La iglesia tiene que orar, porque viene un tiempo de reivindicación. Vi en una visión en el espíritu estando en Tapachula. Vi en el espíritu un tiempo en donde gente se armaba. Vi un tiempo en donde la gente no lo entiende, pero ya hay drones norteamericanos sobrevolando cielo mexicano. Ya hay armamento americano aquí dentro para poner orden, y en este tiempo va a caer mucha gente. La iglesia tiene que orar para que en este tiempo no caigan los justos, sino que caigan los que tienen que caer, porque en tiempos como este siempre hay confusión. Ora para que los procesos legales que se le levanten a la gente que de verdad se le tiene que levantar, y que no sea nada más una pantalla política. Ora, iglesia. Los gigantes que esta nación ha tenido por años se van a derribar. Goliat tenía 40 días en el valle de Ela, amedrentando a la nación. Esta nación ha vivido casi 40 años presa. Estoy hablando en el espíritu. Han vivido presos, con un gobierno en el palacio y otro gobierno en las calles. Pero se va a acabar en el nombre de Jesús. Ustedes están viviendo en tiempo real la restitución de Dios.
Yo no he venido a esta nación a perder el tiempo. No he venido a distraer, no he venido a llenar una agenda. He venido con un mensaje del cielo. Esto no es lo que yo opino, esto no es lo que yo pienso, esto es lo que Dios piensa. Y Dios dice: en México van a ser derribados los gigantes. Grandes nombres de la política van a caer uno por uno, porque ellos mismos son los que tienen a este país estrangulados. Ellos mismos son. Y esa gente que se ríe, esa risita que tienen, se le va a cambiar por mueca cuando vivan el Dios de justicia. Eso ya está pasando en México. Ora, iglesia. Él es un Dios especialista derribando gigantes. Yo no quería hablarte de esto. ¿Por qué hablo esto? Los gigantes de tu vida también van a ser derribados. Los gigantes en tu familia van a ser derribados. Ese hijo rebelde que tienes, tranquilo, tranquila, en el tiempo de Dios va a venir solito. ¿No estoy yo predicando aquí? Yo toda la vida no estuve predicando. Yo estaba en discotecas, en antros. ¿Qué no hice? ¿Sabe todo lo malo que he hecho? Pero el Dios de amor extendió su mano de misericordia. Porque Él es tardo para la ira, pero Él es oportuno para la misericordia. Y cuando me predicaban, yo no escuchaba a nadie. Y cuando me predicaban, yo los ignoraba. Mi mamá lloraba. Mi mamá se cansó de orar y de hablarme, hasta que Dios mismo me encerró. Hasta que Dios mismo me puso en un callejón sin salida y me dijo: es el tiempo. Si los gigantes que tienes parecen muy difíciles para ti, quiero decirte que hay un tiempo de caducidad para cualquier gigante que tengas. La economía que tienes, si se ha constituido en un gigante para ti, Dios lo puede derribar y te puede dar sabiduría. Hermano, escúchame, el dinero no es una sustancia, el dinero no es un elemento, el dinero es una idea. Dios te puede dar una idea que puede llenar tus arcas y las arcas de tu familia. Dios no está enemistado con el dinero. La gente dice: estás predicando prosperidad. No conocen a Dios. Todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento eran terratenientes, poderosísimos. ¿Acaso Job no era riquísimo? ¿Acaso Abraham no era riquísimo? ¿Acaso Jacob no era riquísimo? Y a donde Jacob iba, prosperaba. Es lo que Dios quiere para ti. Yo lo estoy viviendo. Toda mi vida he sido trabajador. No soy perezoso, soy trabajador. Fui profesor toda mi vida del Colegio La Salle allá en Panamá. Yo soy profesor, soy director de orquestas. Por eso le hablo de tono al pianista. Soy pianista profesional, soy cantante. Fui profesor de música muchos años y de arte y cultura. Pero Dios me llamó al ministerio. Y cuando trabajaba 8 horas y trabajaba hasta 12 horas a veces con el sudor de mi frente, el dinero no me alcanzaba. Hay muchos de ustedes que entienden lo que estoy hablando. Hay muchos de ustedes que trabajan y trabajan y trabajan y el dinero no te alcanza. Nunca me alcanzó. Y si llevaba a mi esposa a un buen restaurante, no podía pagar la energía eléctrica. Y si pagaba la energía eléctrica, no tenía leche para mis hijos. Trabajaba y no me alcanzaba. Pero cuando decidí escuchar la voz del Espíritu, Él te da una idea. El dinero es una idea. Él te enseña que el dinero no es el que más trabaja, porque el que más trabaja no siempre le va bien. Es trabajar inteligente. ¿Alguien dice amén? Él puede derribar esos gigantes en tu vida y te puede hacer próspero, productivo. Dile: Dios, dame una idea. José, te doy un ejemplo bíblico. José estaba en una entrevista delante de Faraón y Faraón le dijo: ¿quién será ese hombre? Era el mismo José. El grano que José quintó era del Faraón, porque el Faraón tuvo un sueño y José le dijo: bueno, quinta, saca la quinta parte de todo el grano. Pero José creó el negocio de los depósitos. Nunca nadie lo había hecho. Hoy en día hacen negocio de depósitos. Ven, guarda aquí tus cosas y págame por mes. José fue el primero. Una idea lo hizo riquísimo, porque cuando hubo hambre en la tierra, la gente venía de todo el mundo a comprar. José no regalaba el grano, José lo vendía. No regales lo que Dios te dio, véndelo.
Estoy hablando de muchas cosas. Él puede ayudarte a derribar tus gigantes. ¿Alguien dice amén? Esa desesperación, esa depresión, esa tristeza, esa vida que tienes oculta de dolor, ese luto que cargas, te ves bonito, bonita por fuera, pero estás desesperado por dentro. Algunos de ustedes en la noche no pueden ni dormir. Te estoy hablando en el Espíritu de Dios. Algunos sienten como que tienen algo pesado en el pecho, que no pueden ni respirar, pero todo el mundo te ve feliz. Pero Dios no ve lo que ve la gente. Dios conoce tu corazón. Y el Hijo del Hombre ha venido a deshacer las obras del enemigo. Si tú necesitas derribar a un gigante en esta mañana, ven aquí, el altar está abierto para ti. Quiero orar por ti. Quiero imponer mis manos. Yo creo en la impartición. La palabra declara que cuando los primeros cristianos se convertían en Asia Menor, los discípulos descendieron de Israel a poner manos y le impartían el Espíritu Santo. Ven aquí que tengo palabras para algunos de ustedes. Tengo palabras de Dios para algunos de ustedes. Santo, santo por siempre. Ven aquí, iglesia, quiero orar. Vamos a derribar gigantes en el nombre de Jesús. Cantan ángeles, sube las voces. Santo, clama la creación. Decláralo santo. Santo, Exaltado, exaltado.